Hola Géminis, bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte, a activar la campanita y ver nuestro video completo para de esa manera apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, si ves la lectura completa, puedes participar en el sorteo de una lectura semanal. ¿Listo? Conociendo los requisitos. Vamos en este momento a hacer una lectura de horóscopo semanal, no sin antes recordarte que ya tenemos lecturas privadas de pago y nuestros datos de contacto para esa videollamada están en nuestro primer comentario. ¿Listo, mi querido amigo? Recuerda que este es un horóscopo semanal. Los especiales de amor los vamos a empezar a hacer en días diferentes. Hoy hablaremos de la economía y un mensaje general de amor y tu mensaje de los ángeles, por supuesto. ¿Listo? Vamos a empezar entonces en este momentito con todo el amor para ti. ¿Vale? Vamos a comenzar justo ahora. Recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género, identidad sexual a quien va dirigido. Puede ser tu signo solar, el Venus, el ascendente o el lunar, y que si no resuena, pues nada, tómalo bueno y deja pasar el resto. Si tienes una petición especial de oración, puedes dejarla ya mismo en los comentarios. Tu mensaje general de parte de los ángeles el día de hoy te dice: la razón alumbrará tu vida. Siento que hay una situación en la cual al parecer como que no veías la luz, como que el panorama estaba súper oscuro y esto no te permitía tomar decisiones realmente claras, realmente certeras, realmente buenas, sino que andabas por allí, a la avenida, dando tumbos, chocando con todo y te has estado equivocando y por eso ciertas cosas no te salen como has esperado. Por otro lado te dice: promueve la vida. Dentro de las decisiones siempre promueve aquello que dé paz, tranquilidad, vida, y porque son las cosas más importantes en este mundo. Y si tú crees que llega esa claridad a esa situación, escribe hecho está en los comentarios. Me dice: el retiro avivará tu corazón. No sé por qué me resuena, pero hay alguna situación en la cual abandonar, huir o ya dejar eso ahí quieto va a hacer que sientas más paz y tranquilidad. No sé para quién vaya ese mensaje, pero pienso que para algunos de ustedes es. Voy a dejar estas promesas generales acá arriba y ahora pasamos al tema de la economía y luego al amor. ¿Listo? Vamos a ver en este momento qué se viene. Este es nuestro tarot de las hadas y de los ángeles. Recuerden que estamos en nuestro especial semanal. Tengo las manos muy chiquitas definitivamente. Me va a tocar comprar mazos mini, mazos petit. Y veamos para la economía. Tu ángel de esta semana es Metatron. ¿Listo? Te dice: tienes toda la fuerza, toda la grandeza, todo el poder. Eres un genio y florecen las ideas. Mira que eso, aquello que tú tienes pensado en mente, bien sea un ascenso, una carrera profesional nueva o un emprendimiento, se va a dar. Recuerda Metatron, ¿listo? Y recuerda, te dice: florecen las ideas, tienes la fuerza. No dudes de esa fuerza que hay en ti, esa fuerza creadora para la parte económica. Vamos a ver entonces ahora qué mensaje hay en general, cómo estará esta semana la economía, qué te recomienda. Ok, bueno, tenemos por este lado la carta del emperador invertido y me dice: siento que hay como algún tipo de bien material que podrías haber estado perdiendo. Mucho cuidado también durante estos días con los robos, con los daños, con que se te dañen cosas importantes, pero me resuena mucho que podrías estar en riesgo de perder algo si no actúas a tiempo. De hecho, siento que puede ser algún tipo de conflicto legal por alguna propiedad o un divorcio o una situación en la cual tenga que ver dinero y al mismo tiempo conflicto. Por esto
porque me aparece aquí esta reina de espadas, ¿sí? Esta reina también me habla de que tengas mucho cuidado porque hay personas intrigantes y perspicaces, también vengativas, que en el plano de lo económico podrían estar intentando arrebatar lo que te pertenece. La carta del sol aquí, al estar invertido, me habla acerca de que logras triunfar sobre este conflicto con esta persona, pero que eso se demora. Me dice que podría ser una persona vanidosa, alguien a quien le gusta aparentar, alguien que siempre está creando división, que vive de apariencias y que ahora quiere apoderarse de lo que es tuyo también, para seguir como en su situación de apariencias. Este 6 por su lado me dice es una persona que intenta sacar ventaja, es desleal. Yo siento que aquí hay alguien que va a empezar a mostrar realmente cuál es la cara que tiene. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. Número de la suerte para ti esta semana, el número 6. Pasamos al plano de lo amoroso. Recuerda que este es un mensaje general porque los especiales de amor se empezarán a hacer en la semana. Toma de aquí lo que te resuene y deja pasar el resto. Vamos a ver qué iniciales son importantes estos días para ti. Tenemos la letra M, la letra V, la letra N, la R y la E, ¿ok? Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa personita. Suscríbanse y activen ya mismo la campanita para que apoyen así nuestro refugio. Tenemos esta carta del 8 y es una carta que también representa mucho el tema de familia. Si tienes hijos o han pensado en constituir un hogar con esta persona, yo siento que las cosas empiezan a mejorar, básicamente también muy basados en lo que son los hijos. Me habla acerca también de, digamos, una persona que comienza a esforzarse, una persona que comienza a ser un poco más justa. Esto me habla de una división justa, miren, del equilibrio y de cómo una relación comienza a equilibrarse a tu favor. Veo la superación de un obstáculo, de un problema. Esto me lo confirma también esta carta del 7, pero la carta de la fortaleza es una carta súper importante en esta lectura para ustedes, Géminis, en esta semana, porque me dice que hay una persona que va a tener la voluntad de hacer las cosas bien contigo ahora, ¿sí? Veo que probablemente esta persona antes como que no se atrevía a avanzar, a conquistarte, a decir todo lo que estaba pensando, manifestando, pero que ahora ya lo hace. Esta persona puede ser de signo Acuario, Tauro, Aries, ¿ok? También aquí vemos a Capricornio. Y yo siento que se anima a avanzar, alguien progresa hacia ti. Si estaban en contacto cero, siento que por fin toma el valor para poder hacer las cosas que definitivamente tiene que hacer, ¿sí? Vemos este 7 de bastos invertido y aquí me dice que es alguien que está teniendo muchísima ansiedad, alguien que quiere rectificar un error. Esta de hecho es la carta de la poca voluntad y esta de la voluntad completa. Entonces yo siento que el error aquí que esta persona intenta corregir es el hecho de que como que siempre tenías que estarla ahí empujando para que hiciera las cosas, como que no le nacía, entonces tenías que estar allí detrás, y ahora esta persona como que fluye en otro sentido, fluye de otra manera y ya no vas a tener que estar ahí detrás de él o de ella. Hay un tema de confianza, me dice, hay un tema de confianza que digamos como que no te hacía sentir muy cómodo con esta persona, no solamente por el tema de que pudiera haber una tercera persona más, sino que también algunos de ustedes han sospechado que una persona se acercó sentimentalmente a ustedes por el tema económico, ¿sí? O quiere sacar provecho de ustedes por este tema económico, así que como que no les cuadra mucho. Veamos qué ángel sale para ustedes durante estos días, durante esta semana. Recuerden que esta es nuestra lectura semanal y ya el especial de amor donde hablamos de solteros, comprometidos, sexto, va a ser durante otros días. El ángel médico Saxagel. Listo, te dice, gozarás de una buena salud respecto a una enfermedad. Muy pronto será superada, el tratamiento es eficaz.
como estamos en el plano de lo amoroso, también esto nos habla de una relación que es sana, una relación que ahora se construye de una mejor manera. Siento que aquí hay heridas en el corazón que hacen que cada vez que peleen es como que se vuelvan y se abran, y por eso vuelve a resurgir otra vez el tema con esta persona. Pero hay sanación durante esta semana. ¿Listo? Equilibrio, sanación, voluntad. Me alegra y me encanta esto para ustedes. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya les cuento los premios y los requisitos. Los premios son una lectura que se sortea cada semana entre nuestros suscriptores y estar en nuestros en vivo. Los requisitos para participar son estar suscritos, darle like al video, activar la campanita, dejarnos un comentario y síganos en redes sociales. Ya estamos en Facebook y en Instagram. Nuestros links oficiales están en el primer comentario y en la cajita de descripciones. Un abrazo enorme de nuestros peluditos y los llevamos en el corazón.